Sí, con las notas de el himno este que ya no es una canción, no es poesía, es sencillamente un himno de batalla, de trabajo, patria y vida. Comenzamos nuestra programación de Agenda Cuba aquí por Radio Mambí La Grande. Hoy vamos a tener un día especial ya que tenemos a unos invitados especiales. Por un lado tengo a René Hernández que se encuentra aquí. Buenas tardes, René, ¿cómo te encuentras? René, buenas tardes, Tomás. ¿Cómo ustedes? Espero que todo el mundo esté bien. Aquí estamos dispuestos a seguir tratando de llevarle nuestra información al pueblo cubano en Cuba y fuera de Cuba. Ok, me están haciendo, Morenza, me están mandando que no estamos saliendo en vivo por Facebook en este momento. Así que yo sé que tú resuelves eso muy rápidamente. También tengo en el día de hoy a Carlos Cordobés. Carlos, ¿cómo te encuentras? De ahí de Brasil. Tomás, René, Luis, me encuentro bien. Solo que estoy un poco impresionado con lo del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, cuando dijo de que Cuba, él no consideraba que Cuba era una dictadura. Bueno, y las represiones que hay, y el uso de niños que hay, y no hay comida, y la policía, y todas esas cosas, y que no puedes hablar lo que tienes que hablar, eso. Y yo quería solamente robarte un minuto para decirle a nuestro pueblo que eso de que no considero que Cuba es una dictadura. Vamos a ver, ¿qué cosa es una dictadura? Una dictadura es un régimen no democrático o antidemocrático. También está integrado por un gobierno regido por una persona, en este caso los Castro, y ahora el de dedo, o entidad política, en este caso es el Partido Comunista de Cuba, donde no hay participación popular o la participación ocurre de manera estricta o controlada. Es lo que sucede en Cuba en 62 años, siendo una forma de autoritarismo. Eso es característico. Contrario a la democracia. ¿Qué cosa es? ¿Cómo se obtiene esto la democracia? Por voto libre del pueblo, por elecciones libres, y el poder está en tres poderes, en tres niveles de igualdad: legislativo, ejecutivo y judicial. La Asamblea Legislativa no se dirige, se señala por el partido, es el partido el que dirige. Eso es una dictadura. Quiere decir que este hombre, yo creo que debe revisarse, porque sí, es un alelo del gobierno y no está ejerciendo su función. Claro, ¿cómo se llama el funcionario? Él se llama Alberto Navarro. Él fue embajador de República Dominicana. República Dominicana tiene cantidad de agentes cubanos. Es posible que él ideológicamente tenga su problema, o que ya está allá desde República Dominicana. Él entró como embajador en Cuba en el 2017. Él dice que tiene 5 hijos. Bueno, esos 5 hijos están estudiando en Cuba. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Le han dado algo? ¿Hay algún negocio? Yo pienso que después hay que investigar, sí, a ese embajador. Ok, gracias por esa información. Tengo dificultades con René, que se me desconectó. Espero que me logre entrar de nuevo. Y tengo un invitado especial. Tengo al señor Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te encuentras? Ya entró René, así que lo tenemos a René ahí. Adelante. Buenas tardes, Tomás. Espero más bien. Gracias por invitarme. Buenas tardes, Ricardo. Te habla René Hernández Bequet. René, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Sí, hace tiempo que no nos vemos. Ricardo, ¿verdad que aquí, sí? aquí tengo frente a mí el documento de Cuban Study Group que dice Relaciones entre Estados Unidos y Cuba en la era Biden. Un argumento para lograr la resiliencia en la política de acercamiento como método de brindar apoyo a largo plazo al pueblo cubano. Ya lo leí, le hice copia y quisiera que nos hablaras al respecto.
Adelante, Ricardo Herrera, y tengo también a Carlos Cordobés, que también quiere saludarte de Brasil. Carlos. Oh, pues Ricardo, buenas tardes y deseo que bueno de haberte conocido por lo menos en la distancia y por esta vía. Y estamos luchando todos por una Cuba democrática y una integración de los cubanos tanto de adentro como de afuera, de la diáspora completamente, con libertad y democracia. Un gusto conocerlo también. Adelante, Ricardo. Saber, quisiera sobre el proyecto. Bueno, el proyecto se da a raíz de una investigación que hicimos el Cuba Study Group a lo largo de 2 años, del 2019 y el 2020, a través de una serie extensiva de entrevistas, reuniones con todo tipo de partes interesadas en Miami, en Washington y en La Habana. Al mismo tiempo, grupos de enfoques con votantes en el sur de la Florida, con un énfasis en particular con los cubanos que llegaron después del 1994, y también encuestas de votantes en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade. Y a lo que queríamos llegar era a entender en profundidad cómo fue que el presidente Trump pudo revertir con tanta facilidad la inmensa mayoría de las medidas aperturistas que tomó Obama, que en su época fueron muy populares. ¿Cómo fue que Donald Trump pudo revertir estas medidas sin incurrir ningún costo político y, al contrario, ganarse más apoyo del pueblo cubano, muchos de los mismos que apoyaron esa apertura en su tiempo? Y lo que concluimos fue que los enlaces entre los dos países seguían siendo demasiado frágiles, informales, no extensivamente suficientes. Las raíces de esos enlaces socioeconómicos entre los Estados Unidos y Cuba, y entre Cuba y su diáspora, no eran suficientemente profundas para poder resistir un reto político, un ataque político electoral, como vimos durante la época de Trump, que sabemos muy bien que la gran mayoría de las medidas que tomó ese presidente fue una extensión de su estrategia electoral para ganar el estado de la Florida. Entonces, para nosotros, lo más importante en lo que es la política norteamericana hacia Cuba es cómo podemos lograr que perdure una relación constructiva entre los dos países al beneficio y empoderamiento del pueblo cubano a largo plazo. Eso es lo más importante, el empoderamiento y el beneficio del pueblo cubano a largo plazo. Para Ricardo, yo te voy a interrumpir. Si puedo terminar este punto. Ok. Para nosotros eso es lo más importante, porque eso es lo que ayuda a poner al pueblo en mejor, aumentar su autonomía dentro del país y ponerlos en mejor posición para demandar más cambios de ese gobierno. Lo que debilita mucho a este pueblo son los zarpazos políticos entre una política de apertura o de acercamiento y después una política de sanciones agresivas, que esos zarpazos son muy disruptivos a la sociedad civil cubana, al sector privado cubano, a las familias cubanas. Y entonces, ¿de qué manera en estos 4 años nosotros queríamos ver cómo se puede arraigar esa relación en una base, para crear una base amplia de constituyentes que perciban los beneficios de una política de acercamiento, que ellos mismos se vean beneficiados por esta política, que puedan defenderla de futuros ataques políticos? Y por ahí viene el enfoque del documento. La preguntita que uno de ellos, René, un minutico. Tengo a Carlos. En la vía número, René, en la vía número 1, restaurar el apoyo al pueblo cubano como prioridad política y reconstruir la confianza. Me gustaría que hablaras un poco al respecto. ¿Cómo restaurar el apoyo? René, yo quería un momentico, porque
lo que yo quiero preguntar puede estar precisamente en lo que tú vas a preguntar. Voy a preguntar una cosa. Un par de preguntas y yo la respondo junto después. Ok, vale. Lo voy a hacer. Dale, Ricardo, Carlos. yo estoy muy de acuerdo contigo que hay que buscar una forma en la diáspora de cómo verdaderamente resolver la situación. Pero tú falaste de los enlaces y falaste también de que hicieron entrevistas en La Habana. Pero pregunto yo, ¿se hicieron entrevistas con los opositores y con la gente que tú sabes que son opositores, que están ahí en el día a día? Esa es una. Y la otra cosa, ¿cómo podemos tener esa relación sin verdaderamente tener esos criterios de los distintos movimientos que existen desde hace tiempo luchando en Cuba? Porque me parece que eso no se puede separar. Eso es tan importante como lo que ustedes están haciendo, como lo que está haciendo toda la diáspora. Si lo que nosotros estamos haciendo es un 50% de valor, los movimientos que están allá y no con el Estado, no, con los que están allá tienen un 50% esto de peso. Y sin eso, mi concepto es que no se va a lograr nada. Es nada más que entonces se está tendiendo para algo que después veremos. Yo te dejo hablar después. Sí, tienes a René primero con una pregunta Adelante, y después Carlos con otra pregunta. Bueno, yo empezaría Adelante, con parte de la segunda pregunta. Gracias. Mire, nosotros hablamos con personas de todo sector de la sociedad cubana. Hablamos con opositores, hablamos con miembros de grupos religiosos, especialmente la Iglesia Católica, hablamos con emprendedores, hablamos con periodistas, académicos, inclusive miembros del gobierno cubano, todos sectores de ese país. Y lo que se entiende en gran parte es que una política que niega recursos a los sectores reformistas o sectores que están promoviendo cambio en Cuba, que le niega esos recursos a esos pueblos, porque en parte de un esfuerzo para negarle recursos al gobierno, eso no ayuda, porque eso debilita las fuerzas de cambio dentro del mismo país. Y eso no logra hacerle daño a las fuerzas de inercia, a las fuerzas del status quo en el país, porque ya esas fuerzas están en el poder, ya tienen todo el dinero y todo el poder. Entonces, no hace sentido tener una política que en términos prácticos todo lo que logra hacer es debilitar a esa sociedad civil. Entonces, en nuestras recomendaciones, nosotros empezamos en la vía primera, como menciona Ramón, restablecer el apoyo al pueblo cubano como la prioridad de nuestra política de los Estados Unidos, y también empezar a restablecer confianza. ¿Y qué quiere decir eso? El apoyo cubano es eliminar todo tipo de medida que tomó Trump, que le hace la vida al cubano de a pie, al opositor y al periodista y al artista y a todo sector de esa sociedad más difícil de lo que ya es. Es algo obvio. Es algo obvio. No se puede decir que lo que estamos haciendo ahora apoya a ninguna persona en Cuba, ningún artista, opositor o periodista o quien sea, si ahora en estos momentos es imposible enviar 1 kilo de los Estados Unidos a Cuba como remesa. Entonces, decir que nada más que el apoyo es moral, sí, eso es muy bonito, pero lo que necesita el pueblo son recursos, son contactos, son capital. Es necesitar tener los recursos ellos para ellos mismos estar en mejor posición, para ellos mismos depender menos del sistema y poder ellos demandar mejores cambios. Ahora estamos hablando de Patria y Vida, por ejemplo, una canción muy potente, muy inspiradora, pero de verdad pensamos que en Cuba hay mucha gente prestando atención a esa canción cuando tiene que esperar 5 horas en línea para buscar alimentos básicos, cuando no saben cómo van a pagar las cuentas de electricidad o de agua este mes. No, hombre, no, tienen que cubrir las bases primero. Entonces, al eliminar toda esa medida que le está causando un daño desorbitante al pueblo cubano, restablecer los viajes, restablecer las remesas y facilitar la banca para esas remesas.
restablecer los servicios consulares y las visas de 5 años. Eso reduce la presión a que el cubano se tire al mar o trate de emigrar de otra vía. Porque entonces si puede entrar y salir de los Estados Unidos para venir aquí a buscar recursos, a ver a su familia, eso quita esa presión de tener que tratar de emigrar y arriesgarse su vida. Reabrir la embajada. Todos esos son medidas necesarias. Esas son cosas que van a ayudar al pueblo cubano. Al mismo tiempo, tenemos que empezar a también restablecer un cierto nivel de confianza con el gobierno cubano. Porque si para lograr relaciones resilientes necesitamos sentarnos en la mesa con el gobierno cubano a negociar muchos de estos puntos contundentes que han definido la relación por muchísimos años y que no logran resolverse. Porque no nos sentamos en la mesa, aunque sea pesado, con el gobierno cubano para tratar de llegar a una resolución. Tratamos, en vez de llegar a una resolución, metiéndoles todas las sanciones que existen bajo el sol y pensando de que seguir esa campaña de sanciones, que es lo que llevamos haciendo hace 60 años, que a esta vez va a llegar a un resultado diferente. No va a llegar a un resultado diferente. Entonces, por eso es que hacemos estas recomendaciones en la primera vía de nuestro documento. Que les habla Tomás Rodríguez para decirle que está usted escuchando un programa más de Agenda Cuba aquí por Radio Mambí La Grande, hoy con la participación de Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, el cual nos da un análisis de una visión que ellos han planteado, inclusive lo han planteado ya a la Casa Blanca, como es el restablecimiento de los viajes, el restablecimiento de dinero para que llegue directamente a los opositores, en algo término así. Junto conmigo se encuentra René Hernández y Carlos Cordobés. René, ¿quieres una pregunta para nuestro amigo Ricardo Herrero? Sí. Ricardo, en la vía 2, ustedes plantean afrontar los temas difíciles. Explícanos un poco sobre los temas y de qué manera se pueden tratar de tocar esos temas. Adelante, Ricardo. Bueno, nosotros creemos que durante la apertura de Obama se lograron muchas cosas muy positivas para el pueblo cubano, pero algo en donde no vimos mucho progreso fue en abordar estos temas que son fundamentales en las relaciones bilaterales. Estos temas más controversiales, más difíciles. Vimos que durante la apertura de Obama se enfocaron más en los mangos bajitos. Y nosotros lo que estamos recomendándole a la administración Biden, mucho gusto al gobierno cubano también, es que desde un principio traten de alcanzar a los mangos altos, los que sabemos que son los más difíciles de resolver, para ver si a lo largo de 4 años podemos por lo menos establecer hojas de ruta, cierto nivel de progreso en algunos de estos temas. Por ejemplo, las propiedades confiscadas, la participación de Cuba quizás en el Fondo Monetario Internacional, que se abra un diálogo constructivo sobre los derechos humanos, la participación, el rol que juega Cuba en la crisis en Venezuela y en su apoyo a Maduro. Estos son temas que son muy complejos. Son temas muy complejos y nosotros pensamos que son temas que se deberían de abordar en un diálogo bilateral entre los dos gobiernos desde un principio, lo más posible, para ver si podemos aprovechar estos 4 años para lograr progreso en esos temas. Quería decirle que antes de darle la palabra a Carlos, a nuestro amigo Carlos, tengo a Teresa Nodarse que está viendo el video, Mayra Galvez y también María Emilia Monzón, la cual nos dice que saludos a Agenda Cuba y todos los que hacen posible cada sábado este gran programa, Patria y Vida para todos los cubanos. Una de las ideas que nos da. Y queríamos que Carlos, que sé que tienes muchas preguntas, alguna otra más para Ricardo Herrero. Adelante, Carlos. Carlos. Ricardo, primeramente nosotros tenemos una posición de que cualquier contribución
de cubanos, de grupo, es bienvenido, como se dice aquí, y es bueno. Ninguno tiene, ¿cómo pudiéramos decir? La solución totalmente en la mano. Yo pienso que el esfuerzo de todo cubano, esté en la diáspora o esté dentro del país, es bueno. Quiere decir que yo no puedo tomar posiciones críticas en lo que ha hecho o en lo que está haciendo este grupo, estos estudios, no, al contrario. Yo lo que sí quiero recordar bien, porque muchas veces están hablando que el dinero que se envía para Cuba ayuda, ok, pero ayuda menos del 20% de la población cubana, porque los que menos del 20% son los que tienen familia en Miami, en el extranjero, y los pobres fundamentalmente casi no reciben nada. Quiere decir que si vamos a hablar con una palabra que no es correcta, la élite cubana es la que se está beneficiando un poco de los aportes de nosotros de la diáspora. Pero los pobres, los que están en el día a día, los que le caen encima con la represión, no. Si me van a decir que indirectamente sí, porque entra más dinero, eso es otra conversa. Eso yo quería dejarlo, por lo menos es mi opinión. Y creo que sí, es muy bueno esto discutir de que Cuba entre en el Fondo Internacional. Entonces, ¿qué es lo que está buscando hace tiempo? Para después reírse de los americanos. Ricardo, no sé qué tiempo hace que usted salió de Cuba, debe ser de los primeros años, pero usted sabe que a nosotros nos enseñaron a odiar a los americanos, no odiar al gobierno y a los niños que existen en Cuba. Cuando dicen pioneros por el comunismo, seremos como el Che, eso es para odiar a los americanos, no es otra cosa. Y por eso le estamos diciendo, y yo lo dije en el sábado pasado, que no podemos estar engañando a Joe Biden. No podemos estar engañando, y eso no quiero decir que usted está engañando con esto. No, al contrario, es una estrategia y tiene su aplauso. Pero es mi opinión también que yo debo decir. Me disculpa cualquier cosa que no guste, ¿no? Pero bueno, ese es mi criterio. Es tu opinión. Yo no, y le agradezco. Mira, nosotros siempre hemos dicho que nadie es dueño de la verdad. Nosotros hacemos nuestras recomendaciones basado en nuestro criterio, en nuestras investigaciones, pero pueden haber muchas otras recomendaciones y perspectivas con tanto valor como la nuestra. Para nosotros el gran error es cuando ciertos grupos aquí deciden que tienen que tratar de silenciar a aquellos que discrepan con nosotros, que a nosotros nos ha sucedido mucho, los que apoyan muchas veces, los que apoyaron la política de Trump, buscaban de que nosotros no pudiéramos tener vía para llegarle a muchos del personal y de los miembros de la administración de Trump para que oigan nuestra perspectiva. Y para nosotros eso es un error. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero creemos que, por ejemplo, el presidente Biden debería de escuchar a toda la diversidad, correcto, las opiniones diversas de la comunidad cubanoamericana, del cubano en el exterior y el del cubano adentro también. Debe escuchar todas las perspectivas y llegar a sus propias conclusiones. Yo creo que esa es la mejor manera de llegar a una política sensata y que refleja las necesidades del pueblo a pie, del pueblo y del cubano a pie. Ahora, en el punto de las remesas, tengo que discrepar es la idea de que las remesas nada más que llegan a la élite cubana, no la veo reflejado en la realidad. El punto es, sí, el gobierno se queda con un porcentaje de la remesa, sin duda, pero esa remesa tiene un efecto multiplicador dentro de la sociedad cubana, dentro de la economía cubana, porque se usa esta moneda, aunque se convierta el dólar a un CUP, ese dinero, ese peso, entonces se usa muchas veces dentro de la economía cubana en negocios privados y en comida y en otras cosas que va de familia a familia, cubano a cubano, hasta que termine en manos del gobierno. Eso empodera a muchas personas en el proceso. Entonces, ahora, estoy de acuerdo contigo, yo no estoy en contra de la remesa. Ahora, de que el cubano que tiene familiar afuera, no déjeme, si puedo terminar, de que el cubano que tiene familiar afuera es el que más se beneficia.
Sí, pero hay muchos cubanos en Hialeah o en el sur de la Florida, en otra parte, que nadie los llamaría élites. Muchos cubanos que ellos mismos tienen necesidades aquí en los Estados Unidos, y con todo eso ellos contribuyen y ayudan a sus familias en Cuba porque saben que tienen muchísimo más necesidad allá. Entonces esta idea que nada más que la élite no está reflejado en la realidad. Ricardo, quería incidir. El cubano de a pie en los Estados Unidos, más de un 50% en la última encuesta que vimos de FIU, por ejemplo, que encuestaron más de 1,000 cubanos votantes en el sur de la Florida, era un 50% de ellos envían remesas a sus familias en Cuba. No se puede decir que esa gente son todas élites. Ok, son cubanos de a pie. Te quisiera preguntar algo, pero antes tengo a René. Adelante, René. Adelante, René. Ricardo, mira, aquí se habla mucho de las cosas que se le piden al gobierno, a la administración en Washington. Y me gustaría que explicaras qué cosas ustedes también le piden al gobierno cubano que debe hacer para estar a tono con estas sugerencias que ustedes hacen. Adelante, Ricardo. En nuestro documento tenemos una sección entera dedicada a recomendaciones al gobierno cubano, en cual lo que le decimos al gobierno cubano es que en gran parte, las medidas que tomó Obama pudieron ser revertidas por Donald Trump, porque Cuba no aprovechó esa apertura bajo Obama para profundizar sus propias reformas y reconocer más los derechos del pueblo cubano, sean económicos, sean cívicos, políticos, etcétera. Había muchas reclamaciones que estaba haciendo la misma diáspora cubana al gobierno cubano durante esa época. Cosas que se pedía de la comunidad cubanoamericana, de la diáspora al nivel global también, en cual el gobierno cubano nunca se movió. Reformas migratorias, la habilidad de poder renovar un pasaporte sin tener que pagar un monto exorbitante para renovar ese pasaporte. El pasaporte cubano sigue siendo el más caro del mundo, y todavía tratan a cubanos, dependiendo de cuándo fue que se fueron, los tratan como si fueran diferentes. Y el cubano que visita Cuba muchas veces se siente como ciudadano de segunda clase en su propio país. Esas son cosas que tienen que cambiar. Si es que el gobierno cubano, o por lo menos las fuerzas reformistas dentro de ese gobierno, al nivel que exista, quieren romper este círculo vicioso y poder profundizar una relación con los Estados Unidos. Entonces, eso es por parte. Otra medida que es esencial es por fin darle personalidad jurídica a las pequeñas y medianas empresas en Cuba, porque eso va a facilitar que el americano y el cubano americano o cubano miembro de la diáspora, estén donde estén, pueda invertir legalmente, transparentemente en esas empresas y ayudarlas a crecer. Esas son las maneras de arraigar de una manera seria las relaciones de pueblo a pueblo entre los dos países y crear unas bases de constituyentes que puedan resistir futuros esfuerzos a tratar de romper o disrumpir esas relaciones en el futuro. Pero también hay muchas otras cosas que puede hacer el gobierno para mejorar las relaciones. El gobierno, por ejemplo, tiene que entender que tengan todo el interés de normalizar las relaciones en Cuba, cuando todos los titulares que salen de Cuba en las últimas semanas son el acoso de artistas, el arresto de artistas o de jóvenes opositores. Cuando eso no ayuda. Ellos tienen que entender que eso no va a ayudar a crear un clima político para mejorar las relaciones. Porque hasta los mismos defensores aquí en los Estados Unidos de normalización se desaniman. Porque le hacen a ellos el trabajo más difícil. Permiso, Ricardo. Hay una persona de allá de New Jersey, Heriberto Leiva,
que nos dice que estoy de acuerdo con el envío de remesas a la familia, siempre y cuando no estén vinculadas al aparato represivo. La remesa empodera al cubano y lo coloca en un sujeto proactivo en la sociedad. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Nosotros pensamos que idealmente no deberían estar ni las fuerzas militares ni ningún órgano del gobierno como intermediario en el proceso de enviar remesas de los Estados Unidos a Cuba. Y por cierto, sabemos y reconocemos en el documento que se ha establecido por lo menos una vía ya para poder enviar remesas directamente sin la involucración de, por ejemplo, FinCimex. Pero esa vía todavía no está activa. Se ha establecido, pero no se está usando en estos momentos porque los mismos bancos al nivel internacional todavía no se están abriendo, están tomando muchas precauciones mientras se mantienen las sanciones que todavía no se han cambiado, las sanciones que se imponieron bajo Trump. Pero ahora, permiso, Ricardo, ya tú conoces cómo es esto, tengo que ir a un corte. Si me permites, solamente que salude y cierra después del corte. ¿Es posible, Ricardo? Porque no tengo más tiempo en esta parte. Bueno, sí, vamos. Dale, arriba. Vamos a pasar al corte comercial en su programa de Agenda Cuba, aquí por Radio Mambí La Grande. A los controles. Familia cubana. Cuba Studio Group ha trabajado este proyecto que realmente es enorme, que lo hemos leído y refleja muchas cosas de la sociedad cubana actual. ¿Qué me puedes decir al respecto para que te firme, para que termines? Adelante. Sí, nosotros pensamos que lo que es los derechos humanos y el bienestar del pueblo cubano y el empoderamiento de esa sociedad civil en Cuba son factores esenciales para profundizar una normalización entre los Estados Unidos y Cuba. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas maneras para avanzar lo que es el reconocimiento de los derechos humanos dentro de Cuba. Los derechos humanos son muchas cosas. Eso incluye también derechos económicos, incluyen derechos migratorios. Y entonces deberíamos de aprovechar toda oportunidad que se dé en estos 4 años para avanzar esos derechos en la vía que se presente. Pero indiscutiblemente, si no vemos resultados concretos en que se reconozca una amplia gama de derechos en Cuba hacia el pueblo cubano, va a ser muy difícil arraigar estas relaciones y protegerlas de futuros ciclos políticos como el último que vimos bajo el presidente Trump. Carlos, solamente una pregunta que Carlos quería, y si no lo vuelvo a ver más nunca. Adelante, Carlos. Primeramente, Ricardo, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Ricardo, primeramente yo quiero aclarar que si di alguna idea de que no estaba de acuerdo con la remesa, entonces que fue mal entendida o fue mal explicada por mí. Yo sí estoy de acuerdo con la remesa, eso quiero dejarlo bien claro. Lo que sí quiero decir también, y eso ya usted lo dijo ahora en la última intervención, que si Cuba no hace nada también por la represión, si todos los días hay presos, si todos los días hay paros, si todos los días hay un problema, es una situación que nosotros somos los que tenemos que trabajar. Es inteligente de su parte también y del grupo ir tocando diferentes aspectos de los derechos humanos, porque es un sistema. Si nosotros no cumplimos en ningún o poco elemento de los derechos humanos, y si con este programa que ustedes plantean nosotros podemos obtener 15 elementos más, aunque no sean los fuertes, eso es bueno también. Entonces, eso yo quería dejarlo esto bien claro y agradezco su intervención. Gracias. De acuerdo. Gracias. A Ricardo. René, quería despedirte a Ricardo. ¿No? No. Sí, yo quería enfatizarle a Ricardo que el documento es en sí un reto, no solo
al gobierno, a la administración Biden, sino también un reto al gobierno cubano en cuanto a que si no hay una cosa, no habrá la otra. Si no se afloja, si no se flexibiliza, si no se respetan los derechos humanos en Cuba, y no solo los derechos humanos, no solo económicos, sino políticos y sociales, pues tampoco se podrá llevar adelante este ambicioso proyecto tan bien elaborado de Cuban Study Group. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Gracias, René. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Hemos tratado de coger un proyecto tan grande en media hora o un poquitico más, pero por lo menos ha quedado aclarado cuál es el objetivo de ese trabajo. Lo felicito y auguro éxito en el trabajo que ustedes y el grupo Cuba Study Group está realizando. Lo felicito, Ricardo Herrero. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás, Ricardo. Gracias a todos. Un placer acompañarlos esta tarde. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos para continuar en nuestro programa de Agenda Cuba. Quería darle las gracias a Sara Marrero, también a María García, a María Galvez, que son personas que nos están escuchando y viendo nuestro programa. Y continuamos, Carlos y René, mientras que estamos tratando de conocer llamadas de dentro de Cuba. Yo quería decirle que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y esto para nuestro patio, aprueba el paquete de ayuda del presidente valorado en 1.9 millones de dólares, billones de dólares. La aprobación fue de 219 votos a favor y 212 en contra. Dos representantes demócratas de Maine y Oregón se unieron a republicanos en contra de la propuesta. En la votación favorable, el presidente Joe Biden obtuvo su primera victoria legislativa, aunque los demócratas enfrentaron dificultades en su esfuerzo de usar el proyecto de ley para aumentar el salario mínimo. Eso pasará a otra cosa. La Cámara envió ahora la propuesta de paquete de ayuda al Senado, donde se espera que el Senado apruebe esta antes del 14 de marzo. ¿Ok? Estas son cosas que han pasado en la tarde de hoy y que también quisiéramos recordarle a todos ustedes, mientras que estamos tratando de contactar adentro de Cuba, que el derribo de la avioneta de Hermanos al Rescate cumplió 25 años y realmente no se ha hecho justicia. Yo quisiera hacer una parte sobre esto porque realmente para nosotros es algo muy interesante. ¿Cómo es posible que las personas que apretaron el gatillo todavía se encuentren completamente en la calle sin problemas ninguno? Quisiera escucharlos a ustedes, a Carlos y a René al respecto sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas Cuba, en aguas internacionales. Adelante, René. Mira, Tomás, definitivamente que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate es uno de los asesinatos más viles, más crueles, más despiadados y que ha merecido la repulsa no solo de todos los cubanos amantes de la democracia, sino también a nivel internacional. Ha sido muy criticado, muy acusado el régimen por haber cometido ese acto tan cruel, ese asesinato atroz que se demostró cuando se hizo a nivel internacional, se hicieron las pruebas que las avionetas estaban sobre aguas internacionales y jamás se le hicieron los procedimientos que normalmente se hacen a un avión, que siempre se combina a aterrizar, siempre se le hacen disparos de advertencia si acaso no quieren obedecer la orden de aterrizar, de volver al territorio, y sin embargo fueron fusilados en el aire. Un fusilamiento cruel, como acostumbra hacer el régimen castrista. Realmente la repulsa de todos nosotros hacia ese acto tan cruel, tan vil, es total y absoluta. El régimen, una de las cosas que nos llama la atención es que todavía nadie
ha pagado por ese asesinato. Nadie se ha hecho responsable. Aparentemente no fue Fidel Castro solo quien dio la orden, sino fue Raúl Castro, según se ha especulado, porque realmente no se sabe quién de las altas esferas del gobierno cubano dio la orden para que esas avionetas fueran derribadas inmisericordiamente. Efectivamente. Carlos, ¿qué me querías decir al respecto? Podemos hablar con mucha tristeza lo acontecido con Hermanos al Rescate y la avioneta de hace años ya, y no hay acciones. Yo pienso que sí, somos nosotros los cubanos de la diáspora que tenemos que demandar en las cortes internacionales por crimen de lesa humanidad a Raúl Castro, a Fidel Castro y a todos los que intervinieron. Crimen por lesa humanidad. Tiene que haber eso. No, sí, bueno, está planteando, pero la justicia se hace haciéndole un juicio, un enjuiciamiento en los organismos internacionales por crimen de lesa humanidad al asesino de Fidel Castro y a su hermanito. Y a todos los demás. Efectivamente. Y la otra cosita que quería discutir en el día de hoy, en los pocos minutos que nos queda, es ¿qué le parece cómo ha ido creciendo la cantidad de personas que están al tanto del documento, no, de la canción Patria y Vida? Opiniones de ustedes al respecto. Yo tengo una, quisiera dársela a todos ustedes. Yo quiero digo, Carlos, déjame de poner un céntimo nada más. Yo considero que la canción está magnífica. Yo considero que la hace razonar, hace pensar al pueblo de Cuba, tanto del exilio como dentro de la isla de Cuba. Pero yo creo que eso no es tan solo lo que hace falta. Hace falta más. O sea, yo con mi mayor respeto, yo creo que hace falta más actividad todavía al respecto. La canción está linda, pero dentro de esa canción me parece que todavía faltan cosas que no se nos vayan a quedar con la canción. No tiene un sentido distinto a viene llegando y venían llegando al extranjero. La canción la están haciendo dentro de Cuba. La canción la están haciendo en el extranjero. Ha habido una unión muy grande y yo creo que esa dualidad nos va a ayudar enormemente. Pero tenemos que, nosotros que estamos aquí, ver que esto funcione. Yo no sé si René verá esto, que esto funcione realmente. Los que quieran opinar nos pueden opinar en Tomás M. Rodríguez, dejar su opinión, que constantemente lo daremos acá. Adelante, René, ¿qué te parece esta idea? Mira, de que Tomás, la canción mueve a las personas. La canción ha sido una bofetada en el rostro del castrismo, una bofetada dada por 6 hijos de Maceo, 6 cubanos hijos de Maceo. Ajá. Eso tiene que ver ahora, si esa canción no es utilizada como un medio para lograr unidad entre el pueblo cubano y la oposición para enfrentar al gobierno, la canción quedará ahí como una cosa positiva, pero que no avanza hacia conseguir lo que hace falta. Se acabó, pero si no se hace porque se acabe, no se acabará. Nada se mueve si no hay quien lo empuje. Si el pueblo cubano no utiliza esa canción o cualquier otro tipo de canción como una manera de aglutinarse para enfrentar al régimen, desgraciadamente será una frustración más lo que provocará esa canción. Un poco duro lo que dijiste, pero no estoy lejos de esa idea. Carlos, adelante. No, yo primeramente doy nota 10 a la canción. Doy nota 10, ¿por qué? Porque Cuba necesitaba romper el paradigma ese y la consigna de patria o muerte. Ninguno de nosotros en la historia, yo tengo 60 y tantos años, 70 años, yo nunca escuché a nadie romper la consigna patria o muerte. Ninguno. Esa es la primera canción que rompe la consigna patria o muerte y dice patria y vida. Y eso vale mucho. Segundo, desde el punto de vista de la canción, yo me baso en lo que dijo Arturo Sandoval y Willy Chirino.
que sí saben de música, que está correctísima esa canción desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de interpretación y de conocer y decir lo que el pueblo de Cuba quería escuchar, en esa canción se dice. ¿Se puede decir más cosas? Ok. Ahora bien, que la canción derrumbe al sistema, eso depende de nosotros. No se le puede echar la culpa a la canción. La canción juega su parte. Nosotros somos lo que tenemos es que, y como dice René, empoderarse, coger esa canción, repetirla, hacer otro grupo, demandar, protestar, porque eso es lo que la canción está queriendo, estimular y promover. Y eso hacía falta. Si me dicen, entonces a mí, ¿qué es lo que piensa? Esa canción hacía falta, dice lo que tenía que decir, está bien escrita. Es más, que Silvio, que quiso discutir algo, no pudo decir nada. Y December, bueno, acabó con Silvio. Y yo pienso que esa canción, desde el punto de vista del futuro, internacionalmente, va a crear más espacio. ¿Por qué? Porque ya el Parlamento Europeo, cuando se acabe esta situación, o mejor la situación del COVID-19, está proponiendo otras cosas partiendo de esa canción. Esa canción ya de por sí hizo lo que tenía que hacer. Ya ahora depende de nosotros. Ajá. René, ¿cómo es esta situación? En conclusión, Tomás, yo planteé que esa canción era un bofetón en el rostro del castrismo, pero para eliminar el castrismo hace falta más que un bofetón, hace falta unos cuantos piñazos, y lo único que puede dar eso es la unión del pueblo cubano, la unidad orgánica, estratégica del pueblo cubano para enfrentar al régimen. Si no hay un enfrentamiento al régimen de manera que el pueblo pueda canalizar la angustia, la rabia que tiene ese pueblo en contra del régimen, no lograremos producir los cambios necesarios para llegar a una transición hacia la democracia en nuestro país. Estoy de acuerdo contigo. Y lo repito, hace falta la unidad no solo de entre la oposición, sino la unidad entre la oposición y la unidad de esa oposición con el no gobierno para poder enfrentar de manera viable, eliminar, barrer con las estructuras totalitarias que tiene implantado el castrismo y que mantiene sojuzgado a nuestro pueblo por más de 60 años. Okay, hace 3 días, Tomás, que un médico, no sé si fue por Manatí, por allá, protestó e hizo una grabación y la lanzó diciendo que está bueno ya. Es un médico nuevo y estoy diciendo todas las cosas malas que tiene el sistema de salud, y dijo que al final patria y vida, y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno, que se vayan incorporando. Y lo que tenemos que hacer el pueblo es eso: protestar, decir las cosas, exigir nuestros derechos. Y no solamente el pueblo que está en Cuba, nosotros la diáspora también, que muchos de las diásporas también queremos que el sistema cambie y no hacemos nada. Ni siquiera repasamos un video, ni siquiera le comentamos nada a nuestra familia. ¿Y entonces qué? Todo eso también es responsabilidad de nosotros. Yo creo que sí, yo creo que hay muchas cosas sobre ello. Le doy las gracias a Eunice del Pozo, que nos está viendo, gracias, y a Sara Marrero también, que nos están viendo, y quisiera que cualquiera que quiera que pueda dar su opinión. Ya lo que nos queda es 1 minuto de programación en el día de hoy, y lo vamos a utilizar para todos ustedes despedirnos ahora